los tipos de capacidad que había y el tema de los menores, ¿sí? Eh, ¿Alguien me puede refrescar, digamos, qué tipos de capacidad había, si se acuerdan? De derecho y de ejercicio. Exacto. Bien, bien, Cristian. De derecho de ejercicio. Bien, la de derecho es de ser capacidad, la aptitud de ser titular de derecho de obligaciones y la de ejercicio, o de hecho, como lo decían antes, eh, de obviamente de ejercerlos, de llevarlos a la práctica por sí mismo. ¿Sí? Ese concepto de capacidad que vimos. Después está el concepto, digamos, opuesto, que es cuando o yo no tengo capacidad o tengo una capacidad restringida, digamos, limitada, no la tengo completa. ¿Sí? Nosotros vimos que incapaces de derecho no hay totales. ¿Sí? No hay un tipo de persona que no tenga posibilidad de tener derechos y obligaciones para el derecho. Eso no hay. Hay sí algunos supuestos particulares donde la ley a veces nos dice que algo no podemos hacer. ¿Sí? Hay incapacidad de derecho. Y las de ejercicio, vimos que los incapaces, ¿quiénes eran? Los incapaces de ejercicio. Los niños por nacer, ¿Sí? las personas que no cuentan con la edad suficiente Bien. y las personas declaradas incapaz. Y las personas declaradas por sentencia. Muy bien. ¿Sí? Personas por nacer, los menores, que vimos la clase pasada, y aquellas que son declaradas por sentencia judicial, que son las que vamos a ver ahora. En una parte que daba el código, restricciones a la capacidad. ¿Sí? Bueno, sobre ese tema de los menores, voy a mostrar. Encontré un folleto que es bastante práctico. Sí, lo estaba mirando, ¿Sí? muy completo. Sí, es como dirigido más a la mayoría de la gente, entonces, no tanto a abogados. Entonces, creo que se entiende un poquito más claro, porque a veces los abogados somos medio complicados de entender. ¿Sí? Aparte tiene ejemplos, ¿sí? Esto está dirigido sobre todo, es del sistema de salud, entonces también a los médicos para saber cómo tienen que tratar un caso cuando hay un niño, cuando hay un adolescente. ¿Sí? Entonces, es bastante práctico como para fijar lo que vimos que habíamos hablado más del código. ¿Sí? Y acá habíamos visto que las categorías que establecía nuestro código de incapaces o sí, incapaces de ejercicio por razón de la edad, había varias categorías, ¿sí? Una cosa eran los niños y otra los adolescentes. Y dentro de los adolescentes se hace una distinción entre los que tienen 13 y los que tienen 16, ¿sí? O sea, la barrera que estableció nuestro código es de 13 años. Yo soy menor de 13 años, soy niño, ¿sí? Y a partir de los 13 años paso a ser adolescente. ¿Qué diferencia habíamos visto que hay en el trato sobre esto? Los niños y niñas, cómo ejercen sus derechos si no lo pueden hacer por sí mismos. A través de su representante o sus padres. Exacto, ¿sí? Por eso aclaramos el concepto de capacidad de ejercicio, que es cuando yo puedo ejercer por mí mismo. Ahí no lo puedo hacer, alguien lo tiene que hacer por mí, ¿sí? A partir de los 13, toman algunas posibilidades, algunos derechos que pueden ejercer por sí mismos, ¿sí? Ahí habíamos visto que estaban las prácticas sobre su propio cuerpo,
con referido a la salud, que ahí distinguíamos entre invasivas y no invasivas, ¿sí? Y que a partir de los 16 años se considera que el adolescente es un adulto para las decisiones que tengan que ver con su propio cuerpo, no tiene que pedirle autorización a nadie. Y obviamente ya lo habíamos visto, a partir de los 18 años se entiende la mayoría de edad y que soy plenamente capaz de ejercicio por razones de la edad, ¿sí? Eso como para hacer un resumen de lo que vimos en la clase pasada. Entonces, vimos esa categoría de incapacidad, ¿sí? Que, como yo les había contado, ahora se entiende que eso es progresivo, que no es que, no tenés 18 años, sos incapaz y no podés hacer nada, sino que se entiende que depende del caso, puede haber chicos más maduros que otros que puedan ejercer sus derechos. Y con el tema de las restricciones por sentencia pasa algo parecido, ¿sí? La mayor cantidad de restricciones que me puede dar un juez a mi capacidad tiene que ver con las cuestiones mentales, ¿sí? Con que yo tenga algún tipo de condición mental que me ocasione algún problema, o que yo no pueda disponer de mis bienes, o que no pueda tomar decisiones básicas sobre mi vida. Entonces, un juez puede dar con una sentencia decir: yo te restringo esas posibilidades que vos tenés para protegerte, ¿sí? En esto también hubo un cambio. Antes la cuestión no había muchos tintes. Era, es declarado incapaz, listo, lo sacamos del medio porque no puede decidir nada. Ahí alguien me había preguntado lo del curador. Bueno, le nombramos un curador, que es alguien que lo va a reemplazar. Como que, bueno, vos no podés tomar ninguna decisión porque estás alienado, qué sé yo, entonces te nombramos una persona que toma todas las decisiones por vos, y vos es como que sos una cosa ahí que no podés tomar ninguna decisión, ¿sí? Eso también ha cambiado, y sobre todo hay una ley de salud mental que cambió bastante las cuestiones. Dice, no es tan así, ¿sí? Tienen ciertos derechos las personas que tengan algún padecimiento mental, pueden conocer por ahí su situación limitadamente, pero lo pueden hacer. Entonces, y hay que hasta hacerlos partícipes de las decisiones. Decir, bueno, no es lo mismo. Hasta alguien por ahí me habló de que conocía un caso que a alguien lo habían declarado insano, como se decía antes, y le habían sacado sus bienes, ¿sí? O se los internaba. Así, bueno, siempre una pregunta muy común en esto es, ¿se puede internar a una persona? Antes lo podía hacer el juez sin muchos motivos, decía, fulano no está bien, lo internamos en un psiquiátrico, sin fecha, o sea, hasta que se le ocurra, podía estar años. Y eso nosotros creo que se sabe, que ustedes también conocerán casos de abusos, de gente que la ha pasado bastante mal en los psiquiátricos conocidos, sobre todo como el Borda, Moyano. Entonces hoy se trata de hacer un cambio en ese sentido, ¿sí? Se trata que la internación sea lo último y que ya no existan las entidades psiquiátricas, ¿sí? Entonces, ahora la ley de salud mental, que ya no es tan nueva, dice que el Estado tiene que poner pabellones en los mismos hospitales generales, ¿sí? Que no puede haber hospitales psiquiátricos separados. Por eso ustedes van a ver que cada vez menos quedan, ¿sí? Usa una palabrita bastante rara que es desmanicomialización, creo. O sea, sacar los manicomios, ¿sí? Sería. Así que bueno, esto como una... Se cortó, ¿no? Sí, profe. Sí. Sí, profesor. Me Sí, pareció. profe. Me pareció.
No, le decía que es como una introducción para que vean que en esto también ha habido un cambio de consideración de las personas con ciertas incapacidades, ¿sí? Entonces vamos a ver que ahora hay distintas formas de restringir la capacidad y no se termina en lo declaramos incapaz o es capaz, ¿sí? Sino que puede haber algunos grados intermedios, ¿sí? Escuchando algo. Entonces, a partir del artículo 31, después de lo que vimos del tema de los menores, habla de restricciones de la capacidad. Nos da primero una serie de reglas generales, que en general son para cualquier tipo de restricción, de temas por sentencia. Y algo de esto ya habíamos hablado por ahí en la clase anterior. La capacidad general de ejercicio de la persona humana se presume. O sea, de entrada parte la ley diciendo que yo ya doy por sentado que todos tienen capacidad de ejercicio. ¿Y esto qué significa? Que hay que probar muy bien cuando a alguien se le va a decir que es incapaz. ¿Sí? Y aún cuando esté internada, ¿sí? Aún cuando, eso también es bastante novedoso, porque decir, bueno, aún cuando una persona esté internada se considera que puede tener capacidad, que puede tener derechos y que hay que hacer la partícipe también de su propia restricción. ¿Sí? Entonces, eso ya es como un aviso que nos está dando el código que el concepto en este tema ya cambió. Como consecuencia natural de lo que decía esa de inciso, el B dice, las limitaciones a la capacidad son excepcionales y siempre son para beneficiar a la persona. ¿Sí? No es el caso de un familiar que dice, no, mira, yo ya tengo un pariente que no lo aguanto más, y bueno, internenlo, ¿sí? O háganlo incapaz y sáquenle todas sus posibilidades de ejercer sus derechos. Hay que ver si es en beneficio de la persona o no, ¿sí? Y de última son excepcionales, o sea que la regla es que no tiene que haber restricciones, ¿sí? ¿No? Ya nos está avisando también que esas limitaciones no se dan así nomás. Otra cuestión que también en derecho se habla hace mucho tiempo es que hay que dar lugar a varias disciplinas en el procedimiento, ¿sí? ¿Qué disciplinas le parece o qué profesionales le parece que podrían intervenir en declarar si una persona tiene que, por cuestiones mentales, tenemos que restringir la capacidad o no? ¿Un psicólogo puede ser profesor? Un psicólogo, psiquiatra, Psiquiatra. psiquiatra, sí. ¿Quién más? ¿Quién más? Pueden ser también los asistentes sociales, ¿sí? Puede ser interesante saber si esa persona, cómo es su casa, cómo es el lugar donde vive, cómo son sus medios de vida, tiene ingresos, tiene bienes, cómo es el lugar donde está, cómo es su relación con los familiares. Entonces, la idea es que hay que dar lugar a la intervención de varios profesionales, ¿sí? No decir, bueno, como antes que buscaban 2 o 3 médicos que decían que estaban de acuerdo y listo, se terminaba. No. Es una cuestión que involucra varias disciplinas. La persona que va a ser objeto de esta restricción tiene derecho a recibir información. Ahora bien, dice, obviamente, a través de medios y tecnologías adecuadas para su comprensión. Porque si no sería, yo para cumplir con la ley, muy fácil, le doy una copia de la sentencia y que se arregle, ¿sí? O le doy el expediente. Digo que, no.
¿sí? Eso es no cumplir, digamos, a cumplir formalmente con esto lo que dice. Entonces, tenemos que buscar la forma, hasta incluso con la tecnología, que la persona pueda entenderlo más o menos, lo que se pueda, lo que se está haciendo, ¿sí? A ver, ahora bien, puede ser también restricciones de la capacidad por otros motivos, no son tan frecuentes, pero porque tengan alguna discapacidad también que lo- que le, que le complique, digamos, para ejercer sus derechos, ¿sí? Aunque hoy en día es más, son más limitadas, es decir, una persona que no vidente o hipoacúsica tiene medios para poder comunicarse, a lenguaje de señas, en braille, hay tecnología también que ayuda a eso, entonces se le puede buscar la vuelta para que la persona comprenda, siempre que sea posible, ¿no? Si una persona que está muy ida ya, no va a haber forma de hacerle conocer, ¿sí? Pero bueno, tiene derecho a recibir información, o sea que hay que hacer un esfuerzo por lo menos en contarle a la persona qué es lo que va a pasar. Algunos tienen esa posibilidad de entender más o menos, ¿sí? Yo tenía un caso de una persona que también tenía como 40 y pico, 50 años, pero parecía un chico en su forma de manejarse, digamos. Entonces, uno podía hablarle como un niño, digamos, y explicarle formas más sencillas qué cosas no iba a poder hacer, ¿sí? O qué cosas sí. En este caso, por ejemplo, esta persona manejaba y había tenido un accidente de tránsito, entonces eh, el juez entendió que se le tenía que restringir, se le quitaba el carnet y no se le dejaba manejar. Entonces, bueno, había que explicarle, no vas a poder manejar, porque la otra vez chocaste, etc. ¿Sí? Eh, Más o menos relacionado con esto está el inciso E, que la persona tiene derecho a participar en el proceso con un abogado. Y si no tiene dinero, el Estado le tiene que proporcionar uno. ¿Sí? Obviamente, o sea, no podemos, no puede estar sin una defensa técnica, legal. Y por último, hay que ir viendo distintas alternativas de tratamiento que sean menos restrictivas de los derechos y libertades. O sea, por ejemplo, la internación es lo último, ¿sí? Tenemos que ver si hay otras alternativas un poquito más bondadosas, digamos, con los derechos y las libertades de la persona que puede tener una restricción. Bueno, ¿qué les parece esto que acabamos de leer? ¿Tienen algún comentario, una opinión? O sea que se agota todas las alternativas antes de declararlo en sí, que se hace una especie de junta médica, cómo se estipula eso, digamos. Y hay que verlo en la situación particular, viendo cómo está cada persona, ¿sí? Entonces, hay que verlo, ver que si por ahí con hay tipos, padecimientos mentales que por ahí con medicación pueden generalmente estar en su casa, pueden seguir una vida más o menos normal, entonces puede hacerse eso, ¿sí? En algunos casos, problema será más una cuestión de los bienes, por ejemplo, se puede manejar en su vida personal, pero los bienes no los puede manejar, entonces puede haber una restricción solamente en ese sentido, ¿sí? Y la internación, por ejemplo, tiene que estar ya para supuestos que ya la persona no pueda manejarse de alguna forma, que pueda causar, sobre todo que pueda causar algún daño a sí mismo o a terceros. Ahí se puede, pero siempre vamos a ver el tema de la internación, tiene limitaciones,
¿sí? Tiene, no como yo les decía que era antes, que un juez podía disponer, sin fecha, y entonces tenemos casos de personas que han estado años y años internados, y nunca se le da ni la chance, digamos, de poder egresar alguna vez. Hoy la idea en nuestra ley de salud mental, por eso le decía, es el tema de la internación es restrictivo, es limitado y puede revertirse alguna vez, ¿sí? Tiene que revisarse y cada tanto puede ser que la persona, o sea, ya no esa idea de los manicomios o los psiquiátricos como lugares de depósitos de personas que uno entraba y después nunca salía más, sino lugares de tratamiento hasta que pasen las situaciones de peligro. Después tendrá que volver. Ahí hay algunos problemas prácticos, es cierto. No es fácil tener en el hogar de uno una persona con algún problema mental, con algunos tipos de esquizofrenia muy violentos. No es fácil y muchas veces los familiares no quieren saber nada. Entonces, no, así, bueno, lo sacás de un lugar para... Ahí hay muy buen trabajo tiene que haber de los asistentes sociales, es decir, ¿qué tipo de contención tiene la persona en su casa, en su grupo familiar? Hay una... Aprovecha que me voy para poner música, pero mira cómo son. Perdón, yo no sabía si era solo mi máquina que se había No, colgado. estoy con Empezó la música. estoy con una conexión bastante mala. Yo también estoy con conexión mala, me tuve que cambiar de lugar. Así que debe ser el COVID y todo junto. Sí. Carlos. Carlos. Bueno. Ha desaparecido. O sea que, profesor, sí. que lo que prima siempre es la garantía de sus derechos más allá de la resolución que tengan que tomar al respecto, digamos. Sí, no olvidarse por lo menos que estas medidas son para proteger a la persona, ¿sí? No es cuestión de, no, hay una persona que tiene un problema mental y todo, ya la vamos a internar y no nos interesa de su suerte, sino que no olvidarse que es una persona que puede tener algún tipo de capacidad todavía, ¿sí? Entonces por ahí hay que ir viendo en cada caso particular. La ley anterior nos decía, listo, se declara, es incapaz, ya ponemos un curador y listo, la persona la dejamos de lado. No, bueno, ahora decir, no, pará, tenemos que ver cada caso particular. Como pasa con el caso de los menores que vimos, que algunos pueden tener una madurez que los habilita a ejercer. Bueno, acá hay que ver cada caso particular, porque la ley anterior era como muy rígida en eso, era más fácil, ¿no? O decís, listo, si no tenés determinada edad, sos incapaz, listo. Tus padres se encargan. Si vos estás declarado incapaz por sentencia judicial, sos un insano. Te ponemos un curador y vos no nos interesa qué fue de tu suerte, ¿sí? Entonces hoy hay que ver cada caso y hay que hacerlo partícipe también, ¿sí? Es decir, bueno, no, en eso ha cambiado bastante el tema del concepto. Pablo, si me permitís, Sí. una de esas discusiones es, digamos, la que se está planteando ahora con el caso de Maradona, en cuanto a que se plantean algunos que la estrategia del grupo médico que estaba a su cargo, que en este momento está siendo investigado a ver si obró bien o no obró bien, podría ser la ley de salud mental y decir, bueno, él no lo podíamos internar compulsivamente y se encontraba en sus facultades mentales.
siento que uno afuera podría, digamos, discutir, es muy, muy mínima la diferencia cuando uno entra a observar, digamos, la conducta de otra persona para decir si es incapaz o no es incapaz. Claro, claro, pero por eso antes era más fácil que los jueces directamente te hacían una sentencia, ya, es incapaz, chao. No había mucha discusión, pero ahora por eso hay que ver todo un mundo de cosas, de cómo es su casa, cómo son sus ingresos, qué posibilidad hay que lo esté bien, qué posibilidades tiene de ejercer su derecho. O sea, ya hay que, ya es todo un mundo de cosas que hay que considerar. Entonces, en ese sentido, me parece como que es más humano el sistema actual, pero hay más trabajo, ¿sí? Porque ahí ya hay que entrar a interesarse y hay que ver en cada caso particular. A ver, les quería mostrarles el artículo este, que es otro concepto que esta ley incluye. Hay distintas categorías de incapacidades que pueden hacer en esta situación. Una es la capacidad restringida y otra es directamente la incapacidad, que esa es bastante parecida a la del código anterior, ¿sí? Entonces, el 32 me dice, el juez puede restringir la capacidad para determinados actos, fíjense, ya algunas cosas no va a poder hacer, de quién, una persona, primero mayor de 13 años, o sea, un adolescente, niños no, que padece una adicción o una alteración mental permanente o prolongada. Después me dice, ¿cómo tiene que ser esa alteración? Grave. ¿Sí? Pero eso no es lo único, sino que hay que evaluar si puede resultar algún tipo de daño a su persona o a sus bienes. ¿Sí? Entonces, el juez en estos casos puede decir, bueno, está bien, es mayor, es un adolescente, tiene un tipo de adicción o una alteración mental permanente o prolongada, grave, y puede causar algún tipo de daño a su persona o a sus bienes. Bueno, le restringimos la capacidad para algunos actos. ¿Sí? ¿Por qué les parece que está incluido el tema de las adicciones? Porque puede ser que a veces suele ser tan grave el caso de adicción que hay personas que pierden su capacidad de razonar y de pensar, porque es como que, supongamos que tienen un bien y por comprar ese producto son capaces de vender hasta su casa. Claro, sí. Ahí, bueno, hay conocido casos de gente con adicciones que roban a sus propios familiares o incluso tienen situaciones de violencia, porque la adicción hace que muchas decisiones no las puedan, que para su bien no las puedan tomar. Entonces, también se incluye acá como en ese caso, para proteger al adicto o a la persona que tiene una alteración mental, se le restringe su capacidad para determinados actos. Entonces, algunas cosas no la va a poder hacer solo. ¿Sí? Ahí va lo que sigue a continuación. ¿Qué es lo que va a hacer el juez? Va a designar ya no un curador, porque la persona tiene una capacidad, aunque parcial, sino algo que se llaman apoyos. ¿Sí? Eso está en el programa, por ahí se habla de apoyos. Que pueden ser uno o varios. ¿Sí? Puede ser una persona que la asista para tomar decisiones sobre sus bienes. ¿Sí? Otra persona. ¿Sí? Brian, sí. Una consulta acá dice ex apoyo. ¿Puede ser? En vez de No. curador dice ex apoyo, ¿puede ser? ¿A dónde dice? En el apunte ese que dice derecho privado, unidad de la 1 a la 3. Puede haber un error. Es él. Ok. Lo que Ok. estamos viendo acá es el código vigente, digamos. Es como, capaz que algún error de tipeo o algo. Es él o los apoyos. ¿Sí? Ok, profesor, ok. Ahora, a ver, ¿cuál va a ser la diferencia entre un apoyo y un curador? Que es la persona. Es que el apoyo es alguien que, por eso como lo dice la palabra muy, muy gráfica,
es alguien que va a asistir y que lo va a ayudar a tomar las decisiones en relación a su persona y a sus bienes. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, va a firmar si tiene que hacer algún tipo de disposición de bienes, la persona con la capacidad restringida y su o sus apoyos. ¿Sí? Que puede ser un profesional o puede ser una persona de confianza, ¿sí? No necesariamente. Pero, entonces, como que vincúlenlo esto como que capacidad restringida, apoyos. Incapacidad por situaciones mentales, curador. ¿Sí? Esa sería la relación. Después, bueno, dice el código que, fíjense, los apoyos deben promover la autonomía, favorecer las decisiones que respondan a la preferencia de la persona protegida. O sea, ayudarla, no reemplazar su voluntad, sino es como asistirla. Ahí va, por eso apoyo. Y el último párrafo ya es el caso de la incapacidad, que la incapacidad total de ejercicio. Y ahí ya es, la persona está imposibilitada de interaccionar con su entorno o de expresar su voluntad por cualquier forma. Y el sistema este de apoyo que habíamos visto no nos sirve. ¿Sí? Vimos que es una persona que está, ya les digo, ya se fue, ya no tiene no se da cuenta de las cosas que pasan a su alrededor, no conocen a su entorno más cercano, no se puede conocer su voluntad, ¿sí? Por más que uno haga un esfuerzo en los medios que sea, y el sistema de apoyo no hay forma que funcione porque la persona no tiene ningún tipo de remanente de capacidad, digamos. Entonces, en esos casos, ahí sí, el juez ya declara la incapacidad y designa un curador que lo va a reemplazar. ¿Okay? Entonces, ahí va también la respuesta a una pregunta que habían hecho antes de cómo era el tema de los curadores. Bueno, entonces ahora tenemos como una categoría intermedia. Personas con capacidad restringida, de hecho, y las personas con incapacidad. Como que agregamos una categoría para los casos no tan graves. No es lo mismo esto que los inhabilitados, que ya vamos a ver cuáles son. ¿Sí? Bueno, ¿quiénes son los que pueden pedir estas declaraciones de incapacidad o de capacidad restringida? En primer lugar, el propio interesado. ¿Les parece que es razonable? ¿Les parece que es podría presentar un supuesto donde alguna persona vaya y se presenta al juez y dice, quiero que me declare incapaz o me restrinja la capacidad? Bueno, ahora se terminaron los 40 minutos, por eso, pero accidentado. ¿Cómo es? No, les estaba preguntando que por qué les parece, o en qué situación se les ocurre que el propio interesado puede pedir su declaración de incapacidad o de capacidad restringida. ¿Para qué, digamos, podría? O sea, porque en realidad uno dice, ah, no, pero sí. ¿Eh? ¿Quién está hablando? No entendí la pregunta. Claro, Sí, sí. puede ser. Sí, Celia. No, pensaba que puede ser para que la persona pida
el certificado incapaz para irse, no sé, a un centro de rehabilitación, ¿puede ser? Nada que ver por ahí. Vos sí, claro, por un tema de trámites, digamos. Se va, necesito el certificado. Puede ser, no lo había pensado así, pero Entonces sí. no va por ahí. No, está bien, está bien, está bien. Digamos, vos lo viste más como un tema de trámite, que necesita un certificado. Puede ser, la verdad que no sé cómo funciona los institutos de rehabilitación, si le piden algún tipo de certificado, no sé. Yo tampoco metí esa. No. Sí, está bien, pero está bien, tenés que meter. ¿Cómo es? No, no sé, por ahí no me expresé bien. Lo que les quería decir es que ahora habilita que que la propia persona que tiene algún tipo de dificultad para manejarse o sus bienes vaya ante el juez y diga, mire, señor juez, la verdad, yo no estoy bien, no voy a tener problemas para manejar mis bienes, estoy haciéndole daño a mi familia, declare mi incapacidad, nómbreme un curador o póngame una capacidad restringida. ¿Sí? Eso tampoco estaba muy presente en la ley anterior. Entonces ahora se entiende que la propia persona puede presentarse ante un juez y pedir su incapacidad. No es lo más frecuente, me debo confesar, porque parte de decir, bueno, uno cuando está sano, supuestamente, es que cuando vos te das cuenta que te estás volviendo loco. Generalmente lo que pasa es que vos tenés un problema mental y no te das cuenta. ¿Sí? Entonces, ya muestra bastante cordura el hecho de una persona presentarse y decir, no, mire, yo no puedo y necesito que alguien me asista. Entonces, interesante también que ahora se permite que la propia persona lo haga. Después, acá ya me preparé para unas preguntas que me van a complicar, capaz, pero bueno. El cónyuge no separado de hecho y el conviviente mientras la convivencia no haya cesado. O sea, si estoy casado, el marido, la esposa, el esposo, la esposa, que todavía no se hayan separado, de hecho, y si no estoy casado pero convivo con alguien, mientras esa convivencia no cese, también puede ir y pedir. ¿Sí? ¿Por qué les parece que estoy plomo con el tema de analizar cosas que por ahí nadie no se pondrían a pensarlas, pero bueno. ¿Por qué les parece que si yo estoy casado, que estoy conviviendo con alguien, me exijan que yo no esté separado o no esté, o no me haya peleado, digamos, con mi conviviente? Puede ser, profe, porque supongamos la pareja nueva puede ser que influya en las decisiones que tome la que todavía es esposa y, o sea, maneje mal los bienes de esa persona que es incapaz. No, digamos, es al contrario. O sea, si yo estoy casado en los papeles, pero en la práctica ya no vivo con mi marido o mi esposa, no puedo pedir la restricción de incapacidad o la incapacidad de mi marido o mi esposa, por más que en los papeles sigamos casados. Y si estamos juntados, digamos, si esa convivencia cesó, o sea, ya no vivimos en la misma casa, no lo puedo pedir tampoco. Sobre todo por el hecho de, imagínense la situación, ustedes tienen una novia, por ejemplo, viviendo juntos, todo bien, bueno, se pelean, se va, y le piden la restricción de la capacidad a ustedes o le piden su incapacidad. Puede tener otros motivos que no sean justamente su protección. ¿Sí? Entonces, eso, y que sobre todo es como que se entiende para la ley, para los jueces, que tengo un interés más verdadero. Es decir, bueno, si yo estoy casado y estoy viviendo con vos, que estamos casados, es como que me interesa más tu bienestar, digamos. O si estamos conviviendo y mantenemos la misma casa, es como que se entiende que es más fuerte
tu interés, digamos, en el beneficio del incapaz. No sé, igual no sé si yo la estoy pifiando, es lo que me parece por lo menos analizando este artículo. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Les suena coherente o no? Además, profesor, si ya no convive, no tiene sentido el pedido. Y O claro, ¿y vos ¿cómo para voy qué? ¿Qué argumentos voy a dar como para pedir que se declare eso si yo no estoy conviviendo con la persona? Por eso está bien, sí, por eso te digo, vos decís, bueno, vos qué sos ahora. Sí, sobre todo las uniones de hecho, que vos decís, bueno, nos juntamos, mañana nos vamos, no tenemos un vínculo más permanente. El matrimonio, por ahí, bueno, se ha registrado, tenemos unas obligaciones, pero la convivencia menos todavía. Pablo, Sí, ¿podría ser que tuviese intereses en que tuvieran bienes en común y poder pedir algún tipo de también. bienes? Sí, también por una cuestión de los bienes. Obviamente va a haber casos donde sería de plena justicia capaz que el conviviente, porque parejas que por ahí se han separado y el ex, digamos, tiene, o la ex, tiene el mejor interés en el bienestar de su expareja, pero muchas veces no es así. Así que creo que por eso también es como que la ley dice, bueno, tu interés como que está un poquito más flojo cuando vos te separás, ¿sí? Después vienen los parientes, ¿sí? Que la ley establece hasta qué parientes pueden pedir esto. Ahí hay toda una clasificación que no vamos a entrar, hay parientes por consanguinidad, parientes por afinidad, ¿sí? Para que vean, los consanguinidad son los de sangre, digamos, y los de afinidad son la familia política, ¿sí? Los suegros, los cuñados, ¿sí? Y por último, el Ministerio Público, que es una parte del Estado que se dedica a la protección de los incapaces, ¿sí? Acá se quitó un inciso que figuraba antes, que era muy polémico, que decía cualquier persona del pueblo, cuando el posible incapaz fuera violento. Imagínense, entonces, cualquier vecino, cualquier persona que va viniendo por la calle, decir, che, yo quiero que lo declaren incapaz a fulano porque no está bien. Y era poco serio, digamos. Cualquier persona aparte del pueblo, como que si fuera que vivíamos en, no sé, Fuente Ovejuna, ¿sí? Es decir, si Ciudad de Buenos Aires, si cualquier persona del pueblo, está complicado. Es decir, bueno, ¿quién puede y quién no puede? ¿Sí? Entonces, eso sí se quitó porque no tenía mucho más sentido. Estos son los que pueden pedir. Entonces la ley dice quiénes pueden pedir esto. Vamos a ir pasando un poco más rápido. El 35 me dice que el juez tiene que tener una entrevista personal con el que va a ser, el que puede llegar a ser declarado incapaz. ¿Sí? O sea que lo obliga al juez a que se siente cara a cara con el presunto que va a ser incapaz supuestamente, y aunque sea lo vea, aunque sea trate de escucharlo. ¿Esto le parece a ustedes capaz una obviedad, una pavada? Pero en muchos casos los jueces ni siquiera le veían la cara a los que declararon incapaces. O sea, veían un papel donde decía la información y nada más. Entonces, está muy bueno que se obliga a los funcionarios a, por lo menos, verlo, ¿sí? A la persona que va a ser declarada incapaz. Acá de vuelta lo que dijimos, que la persona que va a ser declarada incapaz también se la hace parte. ¿Qué quiere decir esto? Que se puede defender. Si hay una persona que entiende que la quieren declarar incapaz por razones indebidas o que no es así, y puede presentar pruebas, decir, no, yo estoy bien, ¿sí? ¿Por qué me van a declarar incapaz a mí? ¿Sí? Para eso tiene su abogado, se puede defender,
y puede dar prueba también, ¿sí? Sobre todo las pericias van a ser muy importantes, es decir, bueno, se le va a hacer ciertos estudios para ver si la persona puede manejarse a sí misma, pero no es como antes, le digo, que la persona que la declararon incapaz como que estaba aparte esperando la decisión del juez. No, no, acá la hacen partícipe, venga acá y usted diga también si tiene alguna objeción a esto, si quiere probar que es plenamente capaz. ¿Sí? Entonces, también se le da participación. El 37, que es otro artículo que este va dirigido también a los jueces, dice cómo tiene que ser la sentencia, porque esto como dijimos, son restricciones por sentencia. Tiene que establecer diagnóstico y pronóstico, o sea, cómo está ahora y cómo un estimado de cómo puede evolucionar. ¿Sí? Es decir, después dice, época en que la situación se manifestó, es decir, bueno, a partir de cuándo se empezó a ver que había estos problemas, recursos personales, familiares y sociales existentes. Por eso yo les decía que es muy importante el trabajo del asistente social. Es decir, bueno, ¿qué bienes tiene? ¿Qué grupo de contención tiene? ¿Los familiares están? ¿Tiene familiares? No. ¿Tiene lugar donde vivir? No. Todo eso es importante también a la hora de tomar esta decisión. ¿Y cómo va a ser el tema de los actos que va a poder y no poder realizar? ¿Sí? Esta sentencia se registra en el registro civil, valga la redundancia. ¿Sí? Se anota al lado de la partida de nacimiento que la persona tiene una restricción a la capacidad o una incapacidad. ¿Sí? Esta sentencia puede ser revisada, ¿sí? En principio, si lo pide la persona incapaz, en cualquier momento. Si nadie lo pide, a los 3 años obligatoriamente hay que revisar. ¿Sí? Esto para evitar lo que yo les decía, que antes por ahí podían estar años con restricciones. Después tenemos la cuestión de la internación, que suele ser también un interés una pregunta muy usual. ¿Sí? Es decir, bueno, entonces, ¿y cuándo se la puede internar a una persona? ¿Sí? Obviamente estamos hablando de internación, puede haber 2 tipos de internación. Una es una internación voluntaria, ¿sí? Así como la persona puede pedir su restricción, puede internarse voluntariamente. Si no, mire, yo me voy a internar porque no puedo más. Cuando lo hagas voluntariamente, se puede ir en cualquier momento, ¿sí? Porque lo hizo voluntariamente. Lo que habla el artículo 41 es sobre todo la internación sin consentimiento. O sea, cuando el Estado viene, y con todo su poder, digamos, su coerción o acción, me traen de una oreja, vienen los señores de los chalecos con manga larga, y me llevan de una oreja y me internan. ¿Sí? Entonces, esa es la más grave. Entonces el artículo 41 dice, bueno, ¿qué vamos a pedir para que esto se pueda internar? Porque es muy grave. ¿Sí? Primero tiene que haber una evaluación de un equipo interdisciplinario. ¿Sí? Justificada, es decir, bueno, para nosotros se justifica la internación por esto, por esto y por esto. Y establecer que no hay alguna alternativa que sea mejor, que sea menos restrictiva. ¿Sí? Primero tiene que haber también un cierto riesgo, cierto o inminente, que pueda haber un daño para la persona o para terceros, ¿sí? Esto es lo que está pasando ahora con el COVID, ¿no? Que llevan a la gente a las fuerzas, a veces algunos se oponen, igual llevan a corrientes y sanitarios.
Sí, igual acá estamos hablando de una cuestión sobre todo por padecimientos mentales, ¿sí? No tiene que ver con la internación en el marco de una enfermedad contagiosa como es el COVID. Pero es parecido, es una internación sin consentimiento, ¿sí? Esta es simplemente ya cuando hay una cuestión mental que no me deja, que puedo causar un daño a alguien, ¿sí? El famosa, por eso, de internación en manicomios que yo le decía. Tiene que ser restrictiva y por el tiempo más breve posible, ¿sí? Y supervisada. Siempre, bueno, se tiene que posibilitar que la persona se defienda, ¿sí? Y se tiene que establecer una duración también, ¿sí? Bueno, ¿cuánto va a durar? Entonces, hay todo un procedimiento, no es que yo directamente, antes como decía que cualquier juez decía, listo, internese, hacía una resolución así nomás, y ya está. Sino que ahora, fíjense, tiene que apoyarse en un equipo interdisciplinario, tiene que haber un riesgo, ¿sí? Le establece una serie de limitaciones en la sentencia, todo considerando que esto es provisorio, que la internación, como es tan grave, no puede estar mucho tiempo y solamente por el tiempo estrictamente necesario, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa con los actos que yo pueda hacer siendo incapaz que vayan en contra de esto que dijo el juez? Esto está relacionado con algo que vamos a ver después, el tema de los hechos y actos jurídicos. Entonces, si yo soy declarado incapaz por sentencia, por ejemplo, yo no puedo hacer actos de disposición de mis bienes. Yo tengo una casa, tengo un auto, tengo bienes, yo no los puedo vender, ¿sí? Porque fui declarado incapaz, ¿sí? No puedo ejercer ese derecho por mí mismo. Entonces, ¿qué va a pasar con esos actos? La ley le va a dar la sanción de la nulidad, ¿sí? Una vez que yo inscribí la sentencia en el registro, cualquier acto que haga un incapaz o una persona con capacidad restringida que vaya en contra de lo que dice la sentencia. Si el juez dijo, usted señor no puede vender determinados bienes y los vendí, es nulo, ¿sí? Ese acto no tiene valor. Esto es en protección de la persona incapaz, ¿sí? Justamente ese es el sentido, es decir, que no pueda la persona tener problemas o causarse daños por su situación mental, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a tener que hacer si hay una necesidad? Por ejemplo, bueno, el incapaz necesita plata para sus gastos y tiene que vender algún bien, el curador, en caso de la incapacidad, se lo tiene que pedir al juez. Y el juez le autoriza a vender los bienes suficientes, por ejemplo, para mantenerse, ¿sí? Pero tiene que haber todo un control, no es fácil, por eso que dicen, alguien dijo por ahí, lo declararon incapaz y le sacaron todo. No es fácil, ¿sí? Por lo menos las cosas que sean registrables, casas, campos, autos. Por ahí bienes muebles o plata que tenga por ahí tirada, sí, eso, olvídense. No hay mucho control, pero las cosas que sean registrables no es tan fácil cuando hay una incapacidad de una persona. Bueno, y finalmente puede cesar la incapacidad o la restricción. O sea, el juez también puede declarar que esa incapacidad ya no existe o esa restricción en la capacidad ya no es necesaria. También otra vez hace un examen un equipo interdisciplinario y se entiende que la persona se restablece su capacidad, ¿sí? O sea, no es para siempre esa incapacidad.
ahí tenemos más o menos un panorama de lo que es esta situación de incapacidad de incapacidad de ejercicio, que tiene que ver con las restricciones que se establecen por sentencia judicial. ¿Sí? Recuerden, sí, el tema de esta distinción entre restricción a la capacidad o capacidad restringida y incapacidad, que es la situación ya total, cuando una persona no puede tomar ni una decisión, y ahí sí se le nombra un curador. ¿Qué más le iba a decir? Hay una situación parecida, creo que está en el programa, que es el caso de los inhabilitados. El caso de los inhabilitados es ya más una cuestión más del tema de los bienes, ¿sí? Ya es más en protección al dinero, a las cosas. Pero todavía se mantiene el artículo 48, que siempre me causó gracia el tema de los pródigos. ¿Qué quiere decir con sea pródigo? La parábola del hijo pródigo. ¿Estoy conectado, no? ¿Sí? Estoy. ¿Qué quiere decir que alguien sea pródigo? ¿A alguien se le ocurre? ¿Que es bueno, profesor? ¿Puede ser? No justamente. Es muy parecida a prodigio. Entonces no. Pero sí, queda como que, bueno, no, pródigo. Por eso estaba la parábola del hijo pródigo, que era, no justamente un bueno, sino el pródigo es aquel que desperdicia sus bienes, su dinero, ¿sí? El gastador compulsivo. Eso es el pródigo. Entonces, por eso dice el 48, aquellos que con la prodigalidad en la gestión de sus bienes expongan a su cónyuge, conviviente o sus hijos menores de edad o con discapacidad a la pérdida del patrimonio. ¿Se le ocurre algún ejemplo de alguien que pueda poner en peligro a su familia, de quedar en la calle, por ejemplo, por tener una... El jugador. Ajá, ese es el que más. Jugador de casino. Exacto, ¿sí? Puede pasar el que se juega todo en casino, vos decís, ¿da para una incapacidad? Y capaz que no. ¿Sí? La persona está plenamente lúcida, tiene plena conciencia de sus facultades, vos le haces capaz un test, anda bárbaro. Pero ¿qué pasa? Puede causar un daño a su familia, decir, bueno, se está gastando la vida en el casino, y es una especie, aunque vieron que, yo no sé si no podría entrar en el tema de adicción, porque la capacidad restringida dice una persona que por una adicción, o sea, no sé, por ahí podría verse por ahí. Pero el tema de la inhabilitación es bastante parecido a la restricción parcial. Lo que hace es, se le designa un apoyo que asiste al inhabilitado en todos los actos que tengan que ver con la disposición de los bienes. ¿Sí? Entonces, es decir, se le nombra a una persona que dice, no, yo quiero vender mi casa porque no sé qué, necesito para ir a tirar la ruleta. No, vamos a preguntarle también al apoyo. Yo trabajaba en el casino y vi personas que llevaban el título de las casas o de los autos para apostar. ¿En serio? Y que iban a recuperar, sí. ¿Y cómo? Pero no se acepta eso, ¿cómo haces? ¿Se le tomaba? Sí, eso hablaban con el gerente. Yo más que nada le veía, no me quedaba. No veía nomás, claro. No, sí, no sabía que podía ser, pero es medio... Claro, también es un negocio, pero ver que el tipo llega a la escritura de la casa, no.
ya está muy comprometido. Sí, sí, lo mismo esos que vieron que por ahí se pone, bueno, acá en Cucuzú está enfrente, pero en Corrientes había un cajero en el casino, y vos decís, estás incentivando que el tipo o la mujer vaya y se saque toda la plata. Y bueno, entonces en estos casos la familia puede pedir que se lo inhabilite, que es una medida, digamos, más limitada, no es una restricción a la capacidad, simplemente se le designa un apoyo que va a asistirlo y va a poner su asentimiento en los actos de disposición de los bienes. Entonces yo puedo pedir, decimos, para no está de acuerdo el apoyo, no se puede hacer el acto de disposición y hay que ir ante el juez. ¿Sí? Entonces, acá en el código anterior se incluía a las personas que tenían adicciones al alcoholismo o a las drogas también. Pero como vimos que ahora esto se trasladó a la restricción de la capacidad, los inhabilitados quedó básicamente a estos casos donde una persona está gastando descontroladamente, digamos, y la familia pide una medida de protección del patrimonio. También puede cesar, obviamente, una sentencia que declara la inhabilitación, y el juez puede entender también el levantamiento o el cese de la inhabilitación. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta de algo que no se haya entendido? No sé si lo estoy haciendo muy rebuscado. Creo que no, pero ahí no me doy cuenta. Básicamente lo que me interesa más es que sepan. Restricción a la... O sea, este es un supuesto de incapacidad de ejercicio. ¿Sí? Ahí tenemos las restricciones por sentencia judicial, que son, ahí vamos a encontrar la restricción de la capacidad, al caso de mayores de 13 años que tengan una adicción o un padecimiento mental grave, y directamente el próximo paso es la incapacidad, ¿sí? Que ahí sí se designa un curador. En el caso de las restricciones a la capacidad, se designa un apoyo. Todas las cosas que vimos, los principios, que se le da participación al propio interesado, y que esta es una situación, puede ser una situación generalmente temporal, que se levanta con una sentencia del juez. Hay una sentencia y se inscribe esto en el registro. Y el caso de los inhabilitados, que son para casos de personas que sean pródigas, o sea, que son gastadores compulsivos, en protección al patrimonio de la familia, que simplemente le designan también un apoyo que lo asista en las decisiones que tengan que ver con los bienes. Con eso estamos más que bien, creo, para esta parte, y cerraríamos lo que es incapacidad, capacidad e incapacidad. Después vamos a ver el tema de nombre y de si llegamos a domicilio. Como es... me pasaron un par de cosas, así que no, la verdad que no terminé de ver el tema del práctico. Por ahí voy a ver si mañana capaz podemos definir algo con el doctor Gamarra. Pero básicamente va a ser sobre el tema capacidad. La idea es que sea un trabajo grupal y escrito por entrega en el aula virtual. ¿Sí? Pero no veo mayor dificultad. O sea, si repasan lo que vimos, lo que fui subiendo de capacidad, está más que bien. Yo les puse también una autoevaluación sobre capacidad, que no sé si alguien entró a mirar, pero son distintas preguntas como de cosas que fuimos dando para que ustedes por ahí reafirmen algunas dudas que tengan. Tengo otras sobre restricción que la voy a subir ahora, así que esas no son obligatorias, pero por ahí está bueno que vayan aunque sea a chusmear para ver cómo son,
y ver cómo les va en las preguntas más... Aparte somos tan poco originales los profesores que generalmente terminamos haciendo las mismas preguntas. Así que aunque sea por estrategia, digamos, les viene bien. ¿De cuánto va a ser el grupo, profe? Máximo de 4. ¿No hay problema, pregunto porque es una cosa frecuente, si alguien lo quiere hacer solo? ¿Sí? No está obligado. Pero el tema del máximo sí, porque más personas generalmente significa que más posibilidad de que alguien no participe. ¿Sí? Entonces... ¿De qué es eso, profe? ¿El grupo para qué? Trabajo práctico. ¿Sí? Que vamos a entregar las consignas de esta semana para hacer por el aula virtual. Ah, buenísimo, profe. Profe, le quería preguntar. Sí. ¿Tienen fecha de examen ya o no lo es? ¿Sí? ¿De qué examen? ¿De abril? Ajá. Sí, sí, espérate que... ¿Y hasta dónde entra? ¿A qué bloque? ¿De dónde entra qué? ¿Qué sería el parcial? No, él está hablando de el examen, la mesa de exámenes de abril. Creo, si mal no te entendí, ¿creen a Lucas? ¿O estoy hablando del parcial? No, claro, mira, la mesa de privado es el miércoles 28 a las 5 de la tarde. Ahí les paso una captura ahí que dice se las paso ahí si no en el grupo. Qué conexión. ¿No? No, el parcial todavía no lo tenemos definido, pero probablemente, a ver. ¿Qué dice? Ah, es el mismo enlace, sí, siempre. Ahí estoy abriendo. Ya les adelanto más o menos cómo es basado con lo del año pasado. A ver. A ver. A ver, sí, probablemente sea a fines de mayo el parcial y probablemente entren, no sé si van a entrar las primeras 5 o 6 unidades. Pero todavía no hicimos el primer trabajo, así que no sé. ¿Sí? La modalidad, o sea, ¿cómo sería? ¿Tendríamos que tener la cámara prendida o No, son no sé, yo el año pasado lo hicimos con entrega, ustedes lo hacen en su casa. La idea, yo armo por lo menos los exámenes, trato, a veces me sale, a veces no, de sea que forma que por más que tengan todo el material, no les sirva, digamos, si no lo saben utilizar. ¿Sí? No preguntar, ¿qué dice el artículo tal? Entonces ustedes copian el artículo y responden. Me parece mejor eso que estar, me parece que es mucho más presión que ustedes estén ahí y yo tener que ver las cámaras y ver si están haciendo o no.
no me parece muy eficiente esa forma de trabajo. Así que creo yo que va a ser entrega un trabajo individual, escrito, por el aula virtual o por mail. Es más, pero creo que sí por ahí tienen el tiempo, vamos a ver, capaz que el horario de clase tienen, y tienen que entregar cuando termine la clase. Sí. ¿Usted su forma de hacer el examen es un poco más tipo razonando, de alguna manera, sería? Sí, sí. Ok. Sí, a veces incluso usando casos, o sea, casos no sentencias y eso, pero casos que invento casos que ustedes tienen que resolver. Claro, casos que ustedes tienen que aplicar lo que dimos y establecer, qué sé yo, en el caso de la capacidad, si una persona es incapaz o no, si necesita que los padres firmen por él o no. Entonces ustedes aplican, o sea, ustedes pueden tener la ley, pueden tener el material, pueden leer lo que ustedes quieran, pero para resolver el caso tienen que aplicarlo. Si no lo entendieron, no les sirve nada todo el material. Me parece mejor eso que pedirle o conceptos de memoria o que establezcan directamente qué dice el artículo tal. Eso. Nosotros nos tomaban así en los exámenes orales en la facultad y repetía como loro un artículo. ¿Sí? O sea que a alguno esto le podrá gustar y a alguno le asustará más, porque está más acostumbrado a lo anterior. Pero creo que con la forma esta virtual que tenemos hoy, tenemos que hacerlo así. Si no, tampoco me gusta estar de policía viendo si están leyendo, si no están leyendo. Me parece también que somos todos grandes, o sea. Pero bueno, vamos a ver cómo sale, ¿sí? Pero esa es la idea, por lo menos, de cómo va a ser. ¿Pablo? Sí. Sí, yo les quería decir a los chicos que yo estoy a su disposición también, si por ahí tienen alguna duda o algo, que está mi número de WhatsApp en el grupo, por si tienen alguna pregunta o algo, que a veces como no soy la profesora, capaz les sea más accesible, si es que así lo quieren. Buenísimo, gracias Vanina, la verdad que está bueno tu ofrecimiento, aparte sé que de corazón. Así que, buenísimo, sí, ahí tienen la consulta con Vanina, o conmigo, o con quien sea, o con el doctor Gamarra. Pero bueno, vamos a ir viendo, calculo, estoy con un par de cositas ahora, pero voy a ver si mañana puedo ponerme con el práctico, pero más o menos ya les adelanto cómo va a ser, ¿sí? Queda menos de un minuto antes que se corte, y ya se cortó varias veces, así que vamos a dar por finalizada por acá, ¿sí? Así que nos volveríamos a ver el